Amén. Amén. Sí, Señor. Toma control. Amén. Sí, Señor. En el nombre de Dios, la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Tomen asiento, hermano. Gloria a Dios. Seguimos en Romanos, amén, hoy nos corresponde el capítulo 8, gloria a Dios. Romanos, capítulo 8. Leemos alternadamente hasta el versículo 27. Amén, hermano. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida de paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y seguro no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo es verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, pecadores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tenemos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a la verdad, no por su propia voluntad, sino por causa de que lo general. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto a parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque la esperanza por la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve ha esperado. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Libre
igual manera, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues creemos dependiendo como quiere, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros, porque Cristo todo junto. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por santos. Amén. Gloria al Señor. Qué precioso, hermanos, amén, y qué respuesta. Por eso no podemos quedarnos, ¿no es cierto?, con lo que, porque si no hubiésemos quedado como la verdad absoluta en el capítulo 7, estábamos desanimados, ¿no es cierto? Pero qué maravilloso, como una explicación, ¿no es cierto?, que da en el capítulo 8, que para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. ¿Y cuál era la condenación? Y él hablaba en el tiempo pasado, en el tiempo que no tenía Cristo, ¿no es cierto?, como él quería hacer el bien, pero no podía, porque había una ley, ¿no es cierto?, había una fuerza, podemos decir nosotros, y a nosotros nos pasaba lo mismo, ¿no es cierto? Amén, esa fuerza que viene del enemigo, del pecado, que nos lleva a hacer el mal, ¿no? Y cuántas veces después se llora, ¿no es cierto?, se lamenta, se vuelve a prometer, no lo voy a hacer más, y se vuelve a hacer, ¿no es cierto?, porque es algo que es superior, amén, a la voluntad humana, ¿no? Gloria a Dios. Ahora está también, nuestro profesor Cata le explica también acá en el capítulo 8, de que ese hombre interior, ¿no es cierto?, ese hombre que vive en su espíritu, hay que alimentarlo, amén, gloria a Dios, para no ser como éramos antes, amén, porque si no podemos volver, porque no es que haciendo a Cristo y el Espíritu Santo y caiga todo, va sobre ruedas, no, hay que seguir alimentando, amén, para poder vivir en el Espíritu, gloria al Señor, para no ser condenados, amén, porque cuánta gente, ¿no es cierto?, puede ser salva y después se condena, ¿no es cierto?, a dar lugar a las obras de la carne, ¿no? Gloria al Señor. Y qué precioso como él explicaba, ¿no es cierto?, explica el apóstol acá en el capítulo 7, ¿no es cierto? Gloria al Señor cuando él habla ahí en el 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, ¿no? Y en el 23, proveo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, y esta mía. Y concluye ahí diciendo miserable de mí. ¿Cuántas veces nosotros, ¿no es cierto?, cuando dejamos de buscar al Señor, que se apodera de esa fuerza, que nos lleva a hacer lo malo, a pensar, qué tremenda era la lucha, porque es una lucha en la mente, ¿no? Y comienza, es una guerra, ¿no es cierto? Y uno tiene que alimentar, como dijimos en el caso, dice, ¿no?, de ese hombre que soñó con el toro blanco y el toro negro, y él quería tener la respuesta cuál ganaba, y el pastor dijo, aquel cual usted alimente más. Y así era, hermano. Si nosotros estamos en una lucha y empieza en la mente, y aquel hermano que me hizo aquello, y son todos los hipócritas, y empezamos así, ¿a quién alimentamos? Al toro recto. No, alimentamos la carne. Y es una lucha, ¿no es cierto? Y eso tenemos a Cristo, pero sí tenemos que seguir luchando con eso, ¿no? Por eso es la explicación, ¿no es cierto? Y tantas cosas, ¿no? Que hoy hace un rato hablamos con la hermana, que no tengo comida linda, no tengo comida. Y sabemos, vamos a ver, dice, nada de verdura, nada de harina, nada de azúcar. ¿Qué ganas nos da de comer? Cosas saladas, milanesas, ¿no es cierto? Azúcar, harina. Hay un cartel, por el que va caminando, y uno de la plata atraviesa, un cartelito, no pisar ese. ¿Qué le da ganas de hacer? Porque está eso, ¿no es cierto? Dicen que había un hotel, por ejemplo, el Caribe, que daba el balcón del hotel daba al mar. Entonces los dueños pusieron un cartel, no pescar desde el balcón. Y la gente pescaba desde el balcón. Y ya no sabían qué hacer porque era peligroso. Entonces dijo, saca el cartel. Alguien le dijo a mí, saca el cartel. Sacaron el cartel, nadie más pescó. Porque es la naturaleza, ¿no es cierto? Humana, de hacer lo que sabemos que no tenemos que hacer, de hacer lo que dice que no debemos hacer. Y es una lucha, ¿no es cierto? Y en todo, ¿no? Gloria al Señor, esa lucha, ¿no es cierto?, para servir al Señor, como dijimos los días, ¿no es cierto?, que se desanimo y que no tengo palabras, y que no puedo, y que estoy cansado, y esa lucha, y uno tiene que decirlo, ¿no es cierto?, otros días
¿Cuántas veces uno tiene que vencer eso con la responsabilidad? Y no es ser hipócrita, como dijimos, no que estoy luchando con ese sentimiento, luchando, pero tengo la responsabilidad, tengo que ir, me comprometí, me espera, ¿sí? Todo está también en el entorno a nosotros, en la salida o en la empresa, un el ambiente que haya, ¿no es cierto? Que estamos hablando, estamos escuchando, sea para bien o para mal. Pero hay también que es personal, entonces que nosotros tenemos que vencer, ¿no es cierto? Con lo bueno, ¿vale? Porque la iglesia, ¿no es cierto? A veces cuando venimos a la iglesia, y los primeros días pensamos que la iglesia es perfecta. Que en el mundo nos fracasaron, que en el mundo nos mintieron, que en el mundo nos fallaron, pero en la iglesia no. No es así, pasa muchas veces, ¿no? Pero siempre es, hermano, ¿no es cierto?, para purificar. Porque, yo me decía, hermano, ¿cómo vamos a perdonar si alguien no hace daño? ¿Cómo vamos a saber lo que es el perdón? Amén. Dios permite, ¿no es cierto?, las cosas y vete duro, ¿no es cierto? Y uno tiene que luchar para que el corazón no se ensucie. Tenemos que luchar, que es una lucha, ¿no es cierto? Y pensar, y el Señor que me quiere limpiar, que me quiere purificar, que tiene un propósito en mí. Pero por lo general, nosotros a veces nos dejamos dominar por esos malos pensamientos. Que lo que me hicieron, que es muy falso, que es muy hipócrita, que esto, que lo otro, bueno, sea lo que sea, tal vez tenga razón, pero yo, amén, tengo que tomarlo para mí, no sé, como que Dios me está purificando, porque Dios me está enseñando, amén, lo que es perdonar, lo que es, ¿no es cierto?, tener el corazón limpio entre nosotros, ¿no es cierto? Hay hermanos, como se dice en el mundo, los más pero no claro, ¿no? Y a veces pasa entre nosotros, porque hermano, siento que a veces, digo en general, ¿no es cierto? No estoy hablando de nadie acá, no estoy diciendo, ¿cuántas veces hermanos que te vienen con comentarios que te vienen? ¿No es cierto? Que son groseros, para decir, estás más gorda, para que me cuenta. Esta plata te queda un tiempo, te lleva. Esta pasión te quedó rica. Que siempre como que te van así a ir, ¿no es cierto? Y uno tiene que superar esas cosas. Y no ver eso malo y pensar lo bueno, ¿no es cierto? Y en tantas cosas, ¿no? Que Dios nos ayude. A ver, porque todos tenemos, algunos tienen, o algunos tienen una aureola acá. No tenemos. ¿No es cierto? Tenemos cosas, me parece que somos los más normales, pero nosotros, como esa mente decía, líbrame aún de los pecados que no somos perdidos. También que Dios nos ayuda, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, sea lo que nos pase, sean cosas pequeñas, sean cosas grandes. Amén, que Dios nos ayude, que lo primero que tenemos que tratar de guardar nuestro corazón. Sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y qué vida? La vida eterna. Amén. Gloria al Señor, con un corazón sucio no podemos llegar a la presencia de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Y esos bienaventurados de limpio corazón, por cuántos procesos han pasado que han querido ensuciar el corazón. Amén. Pero luchamos, amén, luchamos, ¿no es cierto?, para poder perseverar y que nada se anide en nuestro corazón. Amén. Gloria al Señor. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Aleluya. Y a veces esos sentimientos que podemos tener hacia un hermano, una hermana, por su forma de ser, que nos cuesta aceptar, nosotros tenemos que imponernos a eso, porque yo tengo que amar a mi hermano, tengo que perdonar a mi hermano, tengo que ayudar a mi hermano, tengo que trabajar junto con mi hermano. ¿No? ¿Cuántas veces el otro lo ha dicho, mi hermana, puede tener un vitamínico? Bueno, pero si va a jugar, no. Y no puede ser, ¿no es cierto? O puede ir a visitar a tal lado, bueno, pero si va a jugar, no. Entonces, eso no puede ser, eso tengo que pensar, y de repente tengo mis razones, pero tengo que imponerme esa responsabilidad, amén, de que tengo que saber, de que tengo que ser de bendición, amén, y ahí vamos bien, sin darnos cuenta, ¿no es cierto?, vamos dejando, ¿no es cierto?, que el corazón se limpie, ¿no es cierto?, y que el Espíritu Santo pueda fluir en nuestras vidas, amén, gloria al Señor, qué maravilloso. Y acá entonces en el capítulo 8, a ver, habla, ¿no es cierto?, de que es una vida cristiana normal. ¿Cómo es una vida cristiana normal, no es cierto? Alimentando siempre, y es una lucha, hermanos, amén, gloria al Señor. Y qué precioso, porque comienza, ¿no es cierto?, diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Y termina el capítulo diciendo: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Empieza con una palabra de bendición y de victoria y termina con una palabra de bendición y de victoria. Pero en todo el proceso es una lucha. Amén, que no podemos quedarnos, que no podemos dejarnos, amén, sino que tenemos que siempre avanzar, amén, de las cosas de Dios. Entonces, es la respuesta, como dije, ¿no es cierto?, a lo que decía el capítulo anterior, ¿no es cierto?, porque daba a entender que estamos atados, ¿no es cierto?, a esa situación y no podemos salir. Dice ahora, ¿no? En el capítulo, hasta el capítulo 7 le habló antes. Amén, de conocer que está ahora, conociendo que está ahora que tengo afecto. Amén. Ahora pues, y ese pues da a entender, ¿no es cierto?, de que está conectado con lo que venía diciendo, ¿no? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es condenación? ¿Qué es una persona condenada? Ya con una sentencia. Está con una sentencia, ¿no? Una persona puede estar condenada a la cárcel, a tantos años de cárcel o a cadena perpetua, pero algunos hermanos piensan que están condenados porque mi padre era así, porque mi abuelo era así. No, el padre es un borracho, es un borracho, porque hay como una condenación, y a veces pasa, ¿no es cierto? A veces un padre, un abuelo fue golpeador, y el hijo golpeador, y sigue un golpeador, y machista, ¿no es cierto? Pero en Cristo Jesús se cortan esas cadenas. En Cristo Jesús se rompen esas cadenas. A veces también, hermanos, de hechicería, de brujería. Ah, no, porque cuando era niño lo entregaron al diablo, hicieron un pacto. No, en Cristo se rompe, en Cristo no hay condenación. ¿Vale? Gloria a Dios. Ahora, pues, ninguna condenación hay, pero ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Si fuera al revés, ¿cómo diría? Hay condenación para los que no están en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y completa, ¿no? Dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hermanos, y acá todo este pasaje, cuando habla de la carne, se refiere a los sentimientos pecaminosos, a lo que nos lleva al pecado. No podemos, mi esposo me contaba que estaba con dos compañeros creyentes en la fábrica así, amén. Entonces uno dijo, llegó la hora de la merienda y van a tomar café, ¿no? Que le dan. Entonces uno dijo, bueno, vamos a alimentar la carne. Y él dijo, no, yo voy a alimentar el cuerpo. Porque el comer no es alimentar, si es alimentamos el cuerpo, que es la carne, pero no la carne pecaminosa. Hay cosas que son necesarias. Amén. Entonces dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué entiende hermano con andar conforme a la carne? ¿Qué sería? Lo que no debería ser, los sentimientos pecaminosos que llevan al chusmerío, que llevan al odio, que llevan al rencor, que llevan a las malas relaciones, ¿no es cierto?, que llevan al adulterio, a la fornicación, andar en la carne. Es aquel que si un hombre ve a una mujer y la sigue, dando lugar a qué? A que la mujer se vuelva o a tantas cosas por pecado, ¿no? Andar en la carne, ¿qué otra cosa sería? ¿Qué sería andar en la carne? Vicios, ¿amén? Los vicios, ¿amén? Entonces los que no andan conforme alimentando esa carne pecaminosa que le pide vicio, que le pide pecado, que le pide alcohol, que le pide droga, ellos andan en la carne, ¿no es cierto? Eso no, amén, no está en Cristo Jesús, sino dice los que andan conforme al Espíritu. Y andar conforme al Espíritu, ¿será que no todo el día, todos los brazos así, pensando en Dios? ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar con gozo, estar en comunión con Dios, estoy haciendo mis cosas, que estoy empezando las cosas de Dios, que tengo mi tiempo de oración, que tengo mi tiempo de leer la palabra,
de servir al Señor. Eso es andar en el Espíritu. Amén. Amén. No es una cosa mística, ¿no es cierto? Anda en el Espíritu, anda en el aire, aquí, no se puede hablar con él porque está en el Espíritu, no. Amén. Es pensar en las cosas de Dios, ¿no? Gloria al Señor. Aleluya. Así que, como dice el versículo, así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aunque no están condenados, no serán condenados y no pueden ser condenados porque están unidos a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Somos libres de la culpa, hermano. Gloria al Señor. Y acá explica tan clarito este versículo 2 y el versículo 3, que no fue por nuestras obras, no fue por saber lo bueno, querer hacer lo bueno, sino por Cristo, ¿no? Porque dice la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado de la carne. Y acá habla, hermano, y específicamente que está hablando de los que conocían la ley y muchos judíos, pero los habla de nosotros también, porque la mayoría de nosotros, antes de conocer a Cristo, alguna religión teníamos, o algún concepto en cierto de lo bueno y de lo malo teníamos, aunque no hacíamos lo bueno, pero teníamos algo. Amén, pero no podíamos ser libres de ese espíritu de condenación, ¿no? Gloria al Señor. Pero qué precioso con este Pablo acá diciendo que el espíritu de vida, amén, en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y la muerte. Entonces, en el versículo que explica tan clarito de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo es Dios, amén. Cristo es Dios, y Él nunca dejó de ser Dios, pero en un momento de la historia. A ver, Dios viendo, ¿no es cierto? Jesús también viendo que el hombre iba a la perdición, y Dios había dado leche, había dado tantas cosas, el hombre se alejaba cada vez más de Dios, y decidió Cristo venir a la tierra, a tomar forma humana, amén, a saber, ¿no es cierto?, lo que es, cómo vive el hombre, gloria a Dios, aunque dice que Él no cometió pecado, Él pudo guardar la ley, amén, gloria al Señor, pero Él supo, ¿no es cierto?, amén, cómo vive el hombre en la tierra, cómo estaba el hombre sin Dios, y Él tomó esa forma de hombre. Por eso Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. No es mitad Dios y mitad hombre. Dios es verdadero Dios y verdadero hombre. Él nunca dejó de ser Dios. Él dice que se despojó de su deidad. Amén. Porque si Él quería como Dios, no necesitaba pasar hambre, no necesitaba pasar sed, no necesitaba estar cansado porque Él era Dios, pero Él sintió esas penurias humanas del hambre, de la sed, del cansancio, lo sintió porque era hombre. Pero Él tenía la potestad de ser Dios también. Y cuando Él estaba a punto de ser condenado, le dijo a Pilato, ¿acaso no piensas que si yo no pido 12 legiones de ángeles para que me ayuden y me libren? Él podía hacerlo, porque Él era Dios. Pero no lo hizo, ¿no es cierto? Él tomó la forma, ¿no es cierto?, del ser humano. Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, es como que cada uno de nosotros hubiésemos muerto aquí. Que no, seguramente no hubiésemos dado nuestra vida. Pero Él lo hizo y Dios inculpó en Cristo nuestros pecados. Y ahora el Señor nos mira a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Él nos mira como que dice, hemos sido nosotros que hubiese dado nuestra vida, porque era la manera, ¿no es cierto?, de ser libres del pecado. Qué maravilloso es la obra de Cristo, de ser un buen amor, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Es decir, que la ley no era débil en sí, sino la carne que el ser humano, que no podía cumplir la ley. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Es semejanza, pero no tenía pecado. Amén. Y a causa del pecado, condenó el pecado de la carne porque Él triunfó. Él murió en la cruz y Dios lo resucitó. Gloria al Señor. Maravilloso nuestro Dios. Gracias, Señor. Y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y acá vamos de vuelta y acá tengo que distinguir bien las cosas, ¿no es cierto? Yo estoy pensando, por ejemplo, ¿no? Bueno, tengo un tiempo a la mañana de orar, de leer la palabra, pero tengo que, como mujer, ¿no es cierto?, ama de casa, uno tiene que estar pensando en lo que voy a cocinar, tengo ropa para lavar. Esas cosas no son pensar en las cosas de la carne, son cosas, ¿no es cierto?, de la vida, ¿no es cierto?, de la responsabilidad como persona, ¿no? Gloria al Señor.
Porque yo me acuerdo que había hace años, ¿no? Que decía, había una señora que como la hermana de que le encantaba la quinta. Y tenía unas cuñadas que iban a otra iglesia y era todo bien, toda oración y entonces decía, ¿viste que los mandan a terminar? Porque pasan la quinta. Tenía el concepto que porque trabajar la quinta no era espiritual, era terrenal. Pero no tiene nada que ver, uno, ¿no es cierto? En las tareas de uno va pensando, bueno, ¿qué cocino? Bueno, veo lo que tengo. ¿No? Y ahí lo está pensando, o tiene ropa para lavar. Bueno, tipo, dos prendas blancas, ahí quiere meter la ropa adentro para que se junte bajo la lavo a mano. Y el mundo le puede decir, pero estás una materialista, ¿de qué te gastas? Estamos pensando en la economía del hogar. No hay tantas cosas, ¿no? Y de repente ya lo hay, que está por allí, que tiene otro concepto y le acusa de materialista. Estás pensando en la gente, que estás tanto ahorrar y tantas. No, estamos pensando en la economía para poder llegar hasta fin de mes, para que me alcance, para que pueda comprar otra cosita. ¿No? Que ¿alguien quiere aportar algo a mano de esto? Porque los que son de la carne piensan en las cosas. Ahora pensar en la carne, ¿no? Gloria a Dios. Como dijimos hace un rato, ¿no es cierto? Gloria al Señor, que es andar, ¿no es cierto? Pensando en cosas que nos llevan al pecado, ¿no? Porque los son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué sería, por ejemplo, pensar? Y eso uno lo ve, ¿no es cierto? Los cristianos vamos tratando, ¿no es cierto?, de mejorar, de guardar nuestros pensamientos, y siempre surge alguna cosa. Pero los que trabajan, ¿no es cierto?, los que están con gente mundana, vieron que están siempre pensando en el lío, en el problema, en hacer manifestaciones, en quejarse con el patrón, hablando de uno, hablando de otro. Entonces, es la carne la que vive. Lo que Dios nos ayuda a nosotros, ¿no es cierto? Porque si si alimentamos eso, ¿no? Nos lleva hasta, yo pensaba, ¿cuál será el punto si uno deja, si uno deja que las cosas de la carne, pensemos en las cosas de la carne, en enemistades, en cosas, ¿hasta qué punto yo puedo perder la comunión con Dios? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Digo, ¿cómo uno tiene que decir? El hermano Samuel decía que Cristo vino y que se habla poco, y es cierto. Yo me acuerdo que hace unos años atrás no teníamos celular, no había las redes ni nada de lo que hay ahora, y se hablaba más de la venida de Cristo. Por aquí alguien tenía un sueño, yo no sé cómo se contó, pero me acuerdo que escuchamos de sueños, de cosas que la gente tenía, ¿no es cierto? Los hermanos que se metían en oración de la venida de Cristo. Y se desparramaba por las iglesias, y se de Chile, se paraba a Argentina y para acá. Y ahora que tenemos todo, no se habla tanto. Lo que Dios nos ayuda, ¿no? Gloria al Señor, porque tenemos que estar preparados. Y que Dios nos ayude a estar limpios. ¿No? Porque si dice la palabra, miren todos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuánto tenemos que cuidar? Eso no es una parada, bueno, la cuestión que viene a ver, no pasa nada, esto, resulta que este rechazo, esta cosa, pero que Dios nos ayude, porque en la carne nosotros tira, es fuerte, ¿no? Y nos hace sentir el corazón herido, pero que Dios nos ayude a superar todo eso, ¿no? Gloria al Señor, aleluya. Bendito el Señor. No andamos conforme a carne, como contaba Pablo ahí en el capítulo 7, pero que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué es pensar en las cosas del Espíritu? En las cosas de Dios, en la obra, en las maravillas que hace Dios, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Porque, dice el versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte, ¿vieron? Entonces digo, ¿hasta dónde es el límite? ¿Hasta dónde yo estoy expuesta a la muerte, como yo repito? Pensamientos, sentimientos, actitud, ¿hasta dónde el Señor me permite? O nada, un poquito, o un poco más, no sé. Pero lo conviene estar limpio, ¿no es cierto? Amén. Porque lo que ¿qué? Con temor y temblor. Amén. Ocuparse de las cosas de Dios. Y a veces en el trabajo se está trabajando mal porque el otro no puede, pero yo tengo que estar ocupado, amén, las cosas de Dios, en mi salvación.
no pensar en lo que está haciendo el otro, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y qué lindo, ¿verdad? Uno está haciendo las cosas, está lo que esté haciendo, trabajando, y está pensando en las cosas del Señor, recién el hermano como ahora que patinan allá, haciendo las cosas pensando, recién el otro hermano, y que vamos a tener actividad, y se termina el año, recién tenemos que empezar un año, ¿no es cierto?, con nuevas perspectivas, ¿no es cierto? Y tantas cosas, digo, y eso trae paz al corazón, ¿no? Por cuanto dice los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Esa palabra designios, Jesús la usa para los fariseos, los saduceos, que dice que no se utilizaron aceptando que eran pecadores, ¿no? Y no aceptando los signos de Dios, sino que se dejaron en su mente envanecida nomás. Y entonces, y acá dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Lo que la carne nos lleva. Porque detrás de todo eso, hermano, ¿quién está? El diablo, ¿no es cierto? Detrás de todo está el diablo. ¿Cuál es el designio del diablo? Enemistarnos con Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere el diablo, quiere sacarnos de los caminos del Señor, quiere alejarnos de Dios. Ese es el designio. Y esos designios se van cumpliendo paso a paso, a veces en un momento que se llevan años. ¿Cuántas veces, hermano, hemos visto el tiempo, ¿no es cierto?, de creyentes, de hermanos que tienen una cosita, pero a veces esa cosita se va agrandando y en su vejez o en su madurez se aparta de Dios. Y que era un designio del diablo, amén, que le fue llevando, lo llevó a no razonar, a no acercarse a Dios, y fue dejando esa cosita y se fue enfriando. ¿Y qué tremendo fue estar años apartarse del Señor? Y así es los designios de Dios. Ahora nosotros podemos tener, o de repente en un matrimonio, podemos tener una desavenencia. No es nada. Vale, nosotros no es nada. Pero el diablo no le cuesta esperar. El diablo está años mandando para esperar. Es una situación que se va a ese descuido, ¿no es cierto? Y ese, estamos, ¿no es cierto?, por ejemplo, de cultivar el amor, el compañerismo, ¿no es cierto?, la confianza, el respeto. Y el diablo sabe que con el tiempo, y qué triste, hermanos, ¿no es cierto?, es faltarnos el respeto. ¿Cuántas veces se ve eso, no? Se habla con desprecio del cónyuge, se habla con falta de respeto de alguien, ¿no es cierto? Y eso es un designio del diablo para llevarlo que el corazón se ensucie. Y allá al final, ¿no es cierto?, no perseverar en las cosas de Dios, ¿no? Así es el enemigo, hermano. Que Dios por eso dice que debemos ocuparnos con temor y temblor, que tenemos que guardar nuestra salvación, cuidar nuestra salvación. Por lo tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco puede. Lo que es muy importante es soportarse realmente cuando uno busca de corazón a Dios. Y si no soporta una cosa, ahí viene primero. Y se va tomando algo que después lo perdona, ¿no? Y son cosas a veces de años y no se perdonó, se fue guardando, ¿no es cierto? Y aquí el enemigo aprovecha. Digo, que Dios nos ayuda, hermano, porque tantas cosas a veces pequeñas, por eso dice ¿no? Las pequeñas mozas, ¿no?, echen a perder el perfume del perfumista. El trabajo que es hacer un perfume, más en aquellos tiempos, ¿no es cierto? El trabajo que era hacer un perfume. Llevaba toneladas de flores a hacer un perfume, ¿no? Y una pequeña mosca echó a perder ese trabajo de tanto tiempo, de tanto esfuerzo. Y así lo comparan, ¿no es cierto? Y uno tiene que compararlo a nuestras vidas. Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Amén? Pensar en las cosas que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice el versículo 8.
Y yo hoy meditaba, pensaba, estas cosas, a ver que Dios se agrada también, porque es un matrimonio, es lo que cuando esté trabajando y esté pensando en volver al hogar, en sorprender a su esposa, después le diga, me la cabeza, estoy cansada, ¿no es cierto? Y está pensando cómo agradarla. Eso no es pensar en la carne. Son las cosas que Dios le dio a la familia, que tiene que conservar, que tiene que. Lo mismo la mujer, ¿no es cierto? Que está pensando, pendiente de la casa, de los niños, que está limpio, que hace tanta cosa dentro de lo que se puede saber lo que son los niños, ¿no es cierto? Pero no es. Porque a veces uno se encuentra con personas que son tan espirituales, ¿no es cierto? Que lo demonizan todo. Y no es así, ¿no es cierto? Si yo tengo una pareja de novios, ¿no es cierto? Que piensen en su futuro, en la casita que van a formar, en la familia que van a tener, no es pensar en las cosas de la carne. A ver, cuando eso está ya constituido, ¿no es cierto? Y ya oraron. Y ¿alguien más que pueda aportar, hermano? Están tan calladitos, no sé si estoy yendo. Pero hay tantas cosas, hermanos, en la vida, ¿no es cierto? Que no es, que lo pienso, pienso en el futuro, sí, porque escuela lo voy a mandar, que va a estudiar, cómo lo voy a hacer para tratar de que sirva al Señor. No, esto no es pensar en las cosas de la carne, es pensar, ¿no es cierto?, en las situaciones. Amén, que Dios nos dio una familia, nos dio una responsabilidad, tenemos que cumplirla. Amén, agradando a Dios en todo lo que podamos. Aleluya. ¿Nadie tiene nada para aportar? Yo quería estar en la que me pasó algo muy bien, pero parece que está con. Y ya tenía así, el Señor, solo tener el pensamiento, no posible, pero el Señor me ayuda a quemarlo. Y me lo sucede muchas veces, a veces la imagen de otra persona, y yo mira esto y lo otro, y todas esas cosas importantes, de cuidar esa alma, ¿no? Y eso sea la persona, porque igualcito de Que Dios nos ayude. Aleluya. ¿Alguien más quiere aportar algo? Mas vosotros, dice el versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Dando a entender, hermano, que todo aquel que acepta a Cristo, el Espíritu Santo está sobre él. Después, ¿no es cierto?, viene la llenura del Espíritu Santo cuando se le busca, ¿no es cierto? Luego él se busca ese poder para poder servir mejor al Señor. Pero dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Porque el que trae convicción de pecado es el Espíritu Santo. Amén. Pero dice el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Cristo en nosotros, hermano, es el que hace, amén, que el pecado no tenga autoridad sobre nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Por eso, hermano, la gente a veces no entiende, pero que a vos te prohíben ir al baile, que a vos te prohíben esto, te prohíben lo otro. Entonces yo no voy a ir donde Cristo no va, no decir que Cristo no está. Amén, gloria al Señor. Y el 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y vive en nosotros, el Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. El Espíritu Santo vino. Amén. Gloria a Dios. Jesús murió en la cruz del Calvario. Él murió. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero el Espíritu Santo vino sobre él. Amén. Y lo resucitó. Fue el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús. Es el mismo Espíritu Santo que tenemos en nosotros, hermano. Amén. ¡Qué maravilloso! El mismo Espíritu Santo, porque no hay otro, es el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos, es el mismo que mora en nosotros, es el mismo que nos va a levantar cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, es el mismo Espíritu Santo. Gloria al Señor, pero eso dice, ¿no es cierto? Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros y vive en vosotros, el que levantó de los muertos, ese mismo Espíritu Santo, amén, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nuestros cuerpos, así como estamos ahora, son cuerpos mortales, amén, que están
¿no es cierto? Expuestos a la muerte, que están expuestos a la enfermedad, que están expuestos, ¿no es cierto?, a tantas cosas que pueden deteriorar el cuerpo. Amén. Pero no importa cómo estemos, no importa que los cuerpos mortales, si ese Espíritu Santo vive en nosotros, en un momento cuando suene la trompeta y Cristo venga a buscar a su iglesia, el mismo Espíritu Santo vivificará los cuerpos mortales. Amén. Les dará esa vida del Espíritu, hermanos. Amén. Que tenemos, dice la palabra, Dios transformado. Amén. Gloria a Dios, en una vez y cerrar de Dios que seremos llevados juntamente con el Señor a los cielos. Amén, gloria al Señor. Dice que en el cielo no entra carne ni sangre, es el Espíritu de Dios que transforma las vidas de sus hijos, las vidas. Amén, ¿cómo sabe Dios? Bueno, Dios lo... Alguien decía que a veces cuando vamos pasando el puente, ¿no es cierto?, de nochecita y empiezan a prenderse todas las luces de la ciudad, y una vez escuché que dice que así son los hijos de Dios. Y que me parece que no hay diferencia. Porque uno mira la ciudad del día, no hay diferencia. Pero cuando empieza con el cielo, empiezan estas luces a entender. Y así dice que es el Espíritu de Dios nuestro y aquellos que son hijos de Dios. Dios va a estar y esa luz, ¿no es cierto?, se encuentra con el Señor. A ver, es algo maravilloso. No sé explicar bien esa ilustración que daban, pero siempre me acuerdo de eso, ¿no? Están allí. A mí me parece que el hermano Alberto es igual que el vecino, ¿no? La hermana Eva como la vecina, parece, ¿no? La persona. Pero qué diferencia. Amén, tener el Espíritu de Dios. Aleluya, qué diferencia. Cuando Cristo venga. Amén, y seamos levantados. Amén, gloria al Señor, qué maravilloso. Amén, gloria al Señor, por eso cuánto debemos cuidar. Amén, que el Espíritu de Dios. Amén, no, como dice más adelante, vamos a ver en otras epístolas de Pablo, ¿no es cierto? Que el Espíritu Santo se puede contestar, que se puede entristecer, ¿no es cierto? Se puede apagar. Amén. ¿Por qué? Por las carnes, ¿no? Por los deseos de la carne. Amén. Y se puede ir. Y qué tremendo cuando Cristo venga y nos quiere el Espíritu de Dios en nosotros. Que Dios nos ayude. Amén. Gloria al Señor. Dice el versículo 12. Así que, hermanos, a raíz de todo lo que venía diciendo, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne pecaminosa, ¿no es cierto? Somos deudores, amén, por todo eso que el Señor ha hecho por nosotros, amén, tenemos que buscar cada día más de su Espíritu, cada día más buscar de las cosas del Espíritu, amén, no vivir conforme a la carne. Y dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y entonces vemos que no es una obra nuestra, es decir, no es una obra del Espíritu. Y yo alimento mi espíritu. Cuanto más yo alimento mi espíritu, más va a bajar, amén, y va a morir las obras de la carne. No hay otra cosa, amén. No hay otra cosa, no es de estudiar mucho, de irme a los orígenes de la Biblia y saber hebreo y las traducciones, ¿no es cierto? Eso ayuda, pero no en esto, ¿no es cierto? Para poder, ¿no es cierto?, vivir, amén, conforme al Espíritu, tenemos que alimentar el Espíritu para hacer morir las obras de la carne, amén. Y dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. ¿A dónde los guía el Espíritu Santo? ¿A dónde los guía? Primeramente, hermano, nos guía el arrepentimiento. ¿Amén? A veces uno no se da cuenta, digo, que la obra maravillosa del Espíritu Santo es lo hijos de Dios. Cuando usted se arrodilla, hermano, no viene pensando, bueno, dije a la iglesia, voy a arrodillar, bueno, voy a dar un almohadón, voy a arrodillar, voy a empezar a pedir el perdón al Señor. Usted no viene, usted viene y entra a la casa de Dios y el Espíritu de Dios está en todos lados, pero acá es su casa. Y usted empieza a llorar, y empieza a pedir el perdón al Señor, aunque no tiene conciencia, ¿no es cierto?, de que haya hecho un pecado en particular, que perdona al Señor. Vengo aquí, ¿quién me hace esa obra? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, Él nos guía, nos hizo la arrepentimiento.
Nos guía, hermanos, a pensar poco en nosotros y más en Jesús. Amén. Nos guía a la verdad, nos guía al amor, nos guía a la santidad y nos guía a ser útiles. ¿A cuántas cosas? Y podríamos hacer una lista más grande de las cosas a las cuales el Señor nos guía. Amén. Nos guía, ¿no es cierto?, a pensar poco en nosotros y mucho en Jesús. Nos guía a la verdad. Amén. Gloria al Señor. A conocer la verdad, a saber la verdad. Nos guía al amor. Si fuera por nosotros, no amaríamos. Amaríamos a los que nos aman. Pero el Espíritu Santo nos guía a amar aún a nuestros enemigos. Eso es la obra del Espíritu Santo. Y amar a nuestros enemigos, ¿no es cierto? No es que voy a estar a la vista y pateándolo, ¿no es cierto? Pero no desearle mal. Orar por aquel que me ha hecho daño, por aquel que es mi enemigo. Aunque personalmente no tenemos que tener enemigos, pero si vos sos enemigo mío, hacia él, ¿no es cierto? Pero el Espíritu Santo nos guía a orar, amén, por nuestros enemigos. Nos guía a la santidad, amén, el Espíritu Santo nos guía a la santidad. ¿Y ahora qué te pasa? Que te hiciste nada, que dejaste pintura, que dejaste esto, que dejaste lo otro, que no vas a nada. ¿Por qué el Espíritu Santo? No es que me intentaron, que no me dejan, que me prohíben, ¿eh? Nos guía a ser útiles, ¿amén? Ser útiles en tantas cosas, ¿no es cierto? Gloria al Señor, que Dios nos ayude, ¿no? Gloria al Señor, porque a veces me está relacionado solo en la obra, pero yo que sé que yo puedo ofrecerme para ser un mandado a una persona enferma o algo, ¿no es cierto? Tantas cosas que uno puede hacer, hermano, siendo para ser útil el Espíritu Santo que nos guía. ¿Amén? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Leía un testimonio de alguien, una misionera volvía a su país, era del norte, de Estados Unidos, y iba en su tren a su pueblo, y de repente hubo un muchacho que iba dejando y el muchacho se quedó dormido. Y de repente se despertó y fue a seguir a hablar con el guarda así, y le dijo a dónde iba. Dijo, ya te pasaste, muchacho, te dormiste. Dice que ese muchacho dio una cara de desesperación y en la próxima estación se baja donde se bajaba la misionera esa y lo vio sentado así, abrumado. Y le dice, ¿te dormiste? Sí, me pasé. ¿Tenés conocidos acá en la ciudad? No, no tengo nada. ¿Tenés dinero para volver? No, no tengo. Entonces sí que la misionera le compró el pasaje, esperó que pasara el hombre que lo llevara de vuelta, y cuando él se le dijo, ¿usted es creyente? Y ella dijo, sí, porque solo un creyente hace eso. Qué lindo es ser útil, es cierto, tantas cosas, ¿no? Amén, que solo el Espíritu Santo puede guiar, ¿no es cierto?, a hacer una obra así, ¿no? Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Gloria al Señor. Y dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, amén, como estábamos antes, como Pablo lo relata, ahí está el capítulo 7, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual llamamos Abba Padre. Qué lindo esa confianza. Abba es que quiere decir papito. No, aunque uno por lo general dice padre, pero no dice padre en esa palabra como una cosa que está allá y estoy acá y hay un distanciamiento, sino que hay un cariño, hay un acercamiento como realmente de un hijo a un padre que le ama, ¿no? Aleluya, dice que somos adoptados, amén, dice que es un espíritu de adopción y por eso clamamos Abba Padre, porque uno piensa en un huérfano, ¿no? Que no tiene quien llamar papá, no tiene quien le ame, no tiene quien le atienda, no tiene quien le trate como un hijo. Y así estábamos nosotros antes, podíamos tener una familia, amén, pero nos faltaba eso y el Señor nos recibió como hijo, nos adoptó como hijo. No pensó como éramos ni lo que teníamos para dar, sino que nos adoptó por amor. Entonces, bueno, hermano, un agradecimiento, ¿no es cierto? Amén, aleluya, clamamos, ¿no es cierto? Abba Padre, papito, ¿no? El Espíritu, dice el mismo, da testimonio en nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y qué lindo, hermano, que eso es una seguridad de que somos hijos de Dios.
Aleluya. Si somos hijos de Dios, somos salvos. Yo me acuerdo que el pastor que teníamos antes dice que una vez habló con el cura Piache, era el cura muy famoso, con la muerte. Y entonces le dijo al cura Piache, que era la última palabra, como el Papa, y dice, si usted padre, no le dijo padre, usted señor cura, ¿usted cree que es salvo? Y él sí que dijo, solo Dios nos salva. Sí. Pero acá la Biblia nos dice que nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Amén. El Espíritu mismo te da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Y si hijos, qué precioso esto, hermano. Si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mira, hermano, viene todo el paquete entero, ¿no es cierto? Viene la salvación, el gozo, el Espíritu Santo, pero también vienen los padecimientos. De eso no nos libramos. Amén. Pero el Señor habla aquí, hermano, de que somos herederos. Herederos de que las cosas que hizo Dios, las cosas que tiene Dios, ese es el Rey del universo. Él creó todas las cosas, las galaxias, el cielo, la tierra, la vegetación, los mares. Y somos herederos de todas las cosas de Dios porque somos sus hijos. Aleluya, somos hermanos de Cristo. Dice que somos herederos juntamente con Él. Qué maravilloso, ¿no? Que Dios nos ayude. Amén. Y que esto no sea una locura para nosotros. Es una realidad. Que Dios nos está diciendo ahora, que Dios nos está diciendo. Aleluya. Y hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, vieron que no hay manera, hermanos, amén, aleluya, de librarnos de los padecimientos, juntamente con Él, porque Él padeció, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues, y esto es precioso, ¿no? De cuánto aliento, hermanos. Este Romanos 8 es de los pasajes más conocidos de la Biblia. En este capítulo, muchos sabemos versículos de memoria, ¿no es cierto? Amén. Y este es uno de los versículos que todos conocemos acá. Amén. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente. ¿Quién está hablando, hermano? Esta carta no se lee en todo el mundo. Todas las generaciones la han leído y si que esto venga la seguirán leyendo. Aflicciones del tiempo presente hay en todo el mundo. Todos los hermanos pasamos aflicciones. ¿Cuáles son esas aflicciones? ¿Cuáles pueden ser, hermanos, que a veces podemos decir, yo no aguanto, hermano. Lo que yo estoy pasando nadie va a pasar? Hemos dicho sí, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles pueden ser esas aflicciones? Persecuciones, enfermedades, escasez, persecuciones, no tener dónde ir, ser despreciado, tantas cosas padecemos los cristianos, muchas cosas, ¿no es cierto? Incomprensión, ser acusado de cosas que no se ha hecho, ¿no? ¿Cuánto nos acusan de eso que apartó de la familia, de iglesia esto? Tantas persecuciones, tantas cosas, y son padecimientos. Hermano, y por más grande que nos parezcan esos padecimientos, y hay gente que padece mucho, hay muchas. En estos días el hermano, creo que fue Daniel Martínez, que me fue una revista que se llama La Voz de los Mártires. Y cuenta el testimonio sobre todo de países donde el evangelio del cristianismo no es aceptado, muchos musulmanes, pero las cosas que pasan, hermano, qué tremendo, le quitan todo, ¿no? A veces jovencitos que se entregan al Señor y van en las escuelas, la persecución que tienen. Me tocó una niña de 14 años, y era la única cristiana en la escuela de todos musulmanes. Y cuando se enteraron que era cristiana, le hacían la vida imposible, y nadie la defendía, ¿no? Y una vez que yo estaba comiendo algo, un chocolate, no sé qué estaba comiendo, y pasa en un grupo de chiquilinas y le dice, ay, convidame, y ella le convidó. Entonces la otra empezó a masticar el chocolate y las otras la agarraron, le abrieron la boca y la utiliza que tenía un chocolate le escupió la boca. Cosas así, ¿no es cierto? Que pasan. Y yo no pasaba cosas que yo no lo soporto más. Qué tremendo. Y otras cosas así, ¿no es cierto? Abusados, echados de la familia, desheredados.
Porque te parece que cosas tan... Dice que no son comparables con la gloria de Dios. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Vale? Porque nosotros ahora somos participantes de la gloria venidera. Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, pero no se ha manifestado. Pero cuando se manifieste lo que somos hijos de Dios, que somos herederos, eso que pasamos antes no se compara con esa gloria que nos espera. Y dice el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es la aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y habla acá, ¿no es cierto?, de gemir, ¿no? Porque habla de que la creación gime, habla de que nosotros gemimos y habla de que el Espíritu Santo gime. Es decir, que este mundo en el cual estamos viendo no es lo ideal, ¿no es cierto? Porque cuando uno gime, cuando espera algo mejor, ¿no es cierto? Uno gime por algo mejor. Pero qué tremendo, hermano, que dice que la creación, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolor de parto hasta ahora. La creación gime. ¿Cuál es la creación? La creación está siendo afectada por el pecado del hombre. Las plantas, los bosques, los animales. Todo está siendo afectado. No es así como Dios lo creó, no para eso, todo está siendo afectado. Dice que la creación es viva. Dice que Jesús dijo, si las piedras claman, aún si estos caigan las piedras claman, ¿no? Es decir, que la creación tiene vida y la creación gime. La creación está esperando esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Dice el 23, y no solo ella, sino no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, primicias que sirve el adelanto, ¿no? Del Espíritu. También nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros lo hacemos en esta oración, ¿no? Hay un gemido, porque esto no es lo más importante, esto no es, como voy a decir, la perfección. Estamos gimiendo, ¿no es cierto?, por el dolor, por el pecado que causa tanto dolor. Cerca de nosotros y lejos de nosotros, esto no ve las consecuencias en nuestra propia familia, en nuestras propias vidas. Amén. Y hay un gemido, ¿no? Gloria a Dios. Esperando, dice, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza dice fuimos salvos. Amén. Y la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperando? Y así es, esto es por fe. Es esperanza, algo que no se ve, pero creemos. Amén. Gloria al Señor. Porque en esperanza fuimos salvos. Amén. Cuando aceptamos a Cristo, ¿no es cierto?, nos arrepentimos del pecado, nos hablaron de un cielo, nos hablaron de Cristo, que no lo vemos, pero creemos. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos la esperanza en el cielo, la esperanza de una vida futura con Cristo. Porque dice, lo que alguno vea que esperarlo. Cuando estemos allá lo vamos a ver, ya no va a haber necesidad de esperanza. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Aleluya. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo también, dentro de nosotros, gime. Amén. Gloria a Dios, con gemidos indecibles. ¿Qué son los gemidos indecibles? Es el llanto, es las lágrimas. A veces no se pueden emitir palabras porque no sabemos cómo vamos a expresarnos, qué vamos a pedir. Y es llanto, y es gemido. Aleluya, es el Espíritu Santo. Amén, dentro de nosotros. Amén, intercediendo con gemidos indecibles.
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No es tiempo perdido, hermano. Usted se arrodilló y bueno, tengo media hora para orar, tengo tantas cosas que pedir. Y así el Espíritu Santo la tomó y empezó a llorar y a gemir y a gemir. Y al final de todo lo que usted pensaba decir no dijo nada. Pero el Espíritu Santo sabe. Eso es lo más maravilloso. El Espíritu Santo sabe la necesidad. El Espíritu Santo escuchó. El Espíritu Santo entiende las lágrimas. El Espíritu Santo entiende los gemidos. Entiende el llanto de sus hijos. Mas el que escudriña, ¿qué quiere decir escudriña? Que mira allá adentro. Amén. Escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Amén. No hay tiempo perdido. Es conforme a la voluntad de Dios que se dejó, amén, que el Espíritu Santo le llevó a orar, a interceder, a gemir. Amén, Dios, amén, que es maravilloso, que es grande, que es bueno, entiende esa oración. Amén, la responde. Gloria al Señor, porque Dios escucha y responde la oración de sus hijos. Amén, gloria al Señor. ¿Alguien quiere aportar algo? Están tan calladitos. Aleluya, maravilloso Dios. Bueno, vamos a... Gloria a Dios, vamos a leer los textos de pregunta. Romanos 8, una nueva y maravillosa vida en el Espíritu. Punto A, vida en el Espíritu contrastado con la vida en la carne. Versículo 1, no hay condenación. Versículo 2 al 4, el contraste entre la vida en el Espíritu y la vida en la carne. Versículo 5 al 8, lo inútil de agradar a Dios en la carne. Versículo 9 al 11, los cristianos tienen autoridad para vivir en el Espíritu. Punto B, nuestra obligación, vivir en el Espíritu. Versículo 12 al 15, nuestra deuda es en el Espíritu, no con la carne. Versículo 14 y 15, viviendo en el Espíritu significa viviendo como hijos de Dios. Versículo 16, la evidencia de que somos hijos de Dios, el testimonio del Espíritu Santo. Versículo 17, los beneficios y responsabilidades como hijos de Dios. Punto C. La vida del Espíritu nos habilita a entender y soportar el padecimiento. Versículo 18, el análisis de Pablo de las aflicciones del tiempo presente y de la gloria venidera no se puede comparar. Versículo 19 al 22. Toda la creación espera y anhela esta gloria venidera. Por eso dice, ¿no es cierto?, que los montes le dan palmas de aplauso, y los árboles, los bosques, ¿no? Y cuando hablan, ¿no es cierto?, de la creación de los animales, amén, que el lobo y la osa pasean juntos, el niño jugará, ¿usted dejaría a Simón con una víbora? Y ahí el niño jugará, porque ya se ha quitado la violencia, la maldad, el veneno. Porque qué precioso, hermano. Por eso dice que la creación Dios no la creó así, amén, con esa fiereza, con el veneno. Dios no lo creó así, hermano. Amén. Y entonces la creación dice que sí. Aleluya. Bendito el Señor. Versículo 23 al 25. Nosotros también gemimos y esperamos la gloria venidera. Versículo 26 al 27. La ayuda de Dios por el Espíritu está disponible para nosotros hoy. Versículo 28, bueno, llegamos al 30, dice, la ayuda de Dios es una promesa duradera. Él tiene la capacidad de obrar todas las cosas para bien y llevarnos a la glorificación. ¿Amén? Y las preguntas, pregunta 1, ¿para quiénes no hay condenación? Pregunta 2, ¿cuál es el fruto de ocuparse en las cosas de la carne? Y pregunta 3, ¿cuál es el fruto de ocuparse de las cosas del Espíritu? ¿Amén? Que Dios nos siga bendiciendo.